Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6:30 de la tarde en el aula 89 de Radio Universidad. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas. Hola, muy buenas tardes. Esto es Don de Lenguas y yo soy Manuel de la Cruz. Y conmigo tengo aquí a Martín Azcárate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Hola, Manuel. Muy bien. Muchas gracias. Qué bien te veo, ¿no? Sí, aquí estamos, sí. Preparado para una nueva entrevista. Al final te vas a hacer intérprete, por lo que veo. Entre tanto, sí. Intérprete... Sí, porque hoy tenemos con nosotros a una intérprete, que es Madeleine Cases Silverstone, intérprete de conferencia desde 1990 y además miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Intérpretes de Conferencia, OAITE. Es también profesora de interpretación en la Universidad Pompeu Fabra y sus idiomas de trabajo son el inglés, el español, el catalán y el francés. Madeleine ha brindado servicios lingüísticos primero como traductora y luego como intérprete desde 1990, tanto en el mercado europeo como en el internacional. Y además su licenciatura inicial en filosofía marcó lo que después sería su trayectoria con un profundo interés por la investigación en el análisis del discurso. Madeleine, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tener a alguien, además del movimiento asociativo, que ha hecho tanto, una asociación que ha hecho tanto, ¿no?, por los derechos también, por asentar los derechos y por trabajar para mejorar las condiciones laborales de los intérpretes. ¿Qué tal se lleva esa doble faceta, ¿no?, de estar dentro del movimiento, por decirlo así, del asociacionismo y además estar profesionalmente activa? Pues bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar aquí, estoy encantada. Tengo muy buenas referencias de todo lo que hacéis en la Universidad de Salamanca. Y en cuanto a lo que comentas, el doble sombrero o la doble personalidad, pues mira, justamente cuando llevaba bastantes años trabajando como profesional, prácticamente fue una necesidad imperiosa cuando empiezas a darte cuenta de que perteneces a una profesión que tiene absolutamente un código deontológico importante, tienes ganas, por lo que ves, ¿no?, de encontrar profesionales como tú con inquietudes y quieres mejorar pues todos los estándares de la profesión y darle mucha visibilidad porque te das cuenta de que es una profesión de tomo y lomo, ¿no? Y que muchas veces el mercado privado especialmente no lo entiende demasiado. Fueron muchas las razones que me impulsaron a ir a AIC y no puedo estar más contenta ni más orgullosa. Uh-huh. Los tiempos que corren son especiales. No voy a decir más que eso, ¿no? Es decir, de repente en marzo el panorama dentro de la interpretación y en la traducción cambia completamente. Tenemos congresos contratados, tenemos cosas apalabradas, la agenda parece que ya está más o menos configurada para los próximos 6 meses y de repente llega marzo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problemas se plantean en ese momento? Porque sé que vosotros habéis estado muy activos en ese periodo de tiempo. Pues sí, efectivamente. Bueno, ¿qué te voy a decir que no sepas? Marzo fue el cataclismo absoluto. Primero iban pues como retrasando y luego finalmente las cancelaciones en cadena y además con las 1000 triquiñuelas, ¿no?, por cuestiones de causa mayor para no pagar pues los gastos de cancelación y nos vimos sumidos en el pánico. Yo creo que como profesión, como colectivo, pues fue el desastre. Una de las primeras cosas que hice fue trabajar para visibilizar que también éramos un colectivo profesional afectado, porque se habló mucho pues de la restauración, de los hoteles, etcétera. Y a ver, todo el ámbito de la comunicación, no solo nosotros como intérpretes, sino también los que organizan, ¿no?, la gente de audiovisual, los caterings, muchas personas se vieron afectadas. Y lo primero, visibilizar ese problema. Pero lo segundo, darme cuenta también, y esto, escuché la entrevista de Óscar, ¿no? Es decir, algunos ya nos habíamos estado moviendo con cuestiones de la remota y las tecnologías del lenguaje. Y ahí yo vi que había
había que ponerla directa. Y entonces había que hacer un trabajo diligente de pedagogía y formación para otros compañeros intérpretes y sobre todo, trabajar para decir la interpretación puede continuar porque la comunicación, que es la esencia de nuestra profesión, ahí no se detenía, era más importante que nunca transmitir mensajes y por tanto hicimos desde EICE pues una gran labor que espero que hayáis comprobado, pero en fin, publicamos documentos, hicimos reuniones, estuvimos participando en reuniones e iniciativas que tuvieron lugar a muchos niveles, tanto español como europeo fundamentalmente, pero también nos dimos cuenta, si me permites, no quiero alargarme demasiado, pero de que justo las tecnologías que permitían continuar con la interpretación nos vinieron de perlas para continuar con la labor de contactar con diversas asociaciones en todo el mundo. Te pongo un solo ejemplo, Tony Rosado, que seguro que lo conoces, lo admiramos muchísimo. Yo toda la vida había sido una admiradora suya y ahora me permitía Zoom asistir a reuniones, a horas un poco extrañas, eso sí, a las 2 de la madrugada, pero con placer, con Tony Rosado, claro, y con personas, sobre todo en México y en Argentina, ¿no? Y entonces se trató, pues, de visibilizar y trabajar y lanzar el mensaje para decir, estamos aquí y esto es posible. Con esta ola de cambio y también se abre, no solamente es un cambio y se abre una puerta muy amplia o se abre un horizonte de posibilidades inmenso. Muchos intérpretes de todo el mundo podrán incluso trabajar en nuestro mercado, el mercado europeo, ¿no?, de América Latina o incluso de la India, pueden trabajar aquí. Se abre el mercado, se expande para nosotros y para el resto de los intérpretes. Y por otro lado, también esto puede afectar a las condiciones laborales, a las tarifas y también a la calidad de la interpretación, que es algo que sé que tú, por lo que tú estás abogando constantemente, estáis trabajando también desde la asociación, la calidad, la profesionalidad y sobre todo la ética, ¿no?, la deontología dentro de nuestra profesión, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro y cómo se está planteando este problema dentro de la asociación y en general entre los profesionales? Bien, pues sí, comentarte. Esta es una pregunta que engloba muchísimas preguntas, pero desde luego el primer miedo, lo que se planteó casi todo el mundo fue la cuestión de la posible deslocalización, por decir así, ¿no? Lo que has comentado, que intérpretes, no tanto en México y Argentina, ¿no?, o la India siquiera, sino intérpretes en otros países como Perú o Bolivia con una combinación lingüística similar, donde hubiera español, pues pudieran competir con tarifas que para ellos pueden ser las que cobran habitualmente, pero que no son las que se aplican en el mercado. Ahí hay que darse cuenta también y analizar, para los que llevamos mucho tiempo en la docencia y los que hemos trabajado mucho en diversos mercados, sobre todo en el privado, no tanto en el institucional, ¿de acuerdo? Esto es importante. No estoy hablando de la Unión Europea ni del Banco Mundial o de la FAO, pero en el mercado privado el conocimiento de las circunstancias de la situación comunicativa es básico. Es decir, si aquí en Barcelona hablas, porque yo estoy en Barcelona, hablas del hospital clínico, eso no solo es el nombre de un hospital, sino que también tienes mucha información. Sabes que es un hospital pues que trabaja mucho en enfermedades infecciosas, que fue puntero con temas del SIDA, etcétera, ¿sabes? Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Y el tipo de vida que se hace impide que pueda haber una interpretación competitiva. Te doy un ejemplo. Mira, a mí muchas veces me han llamado para ofrecerme trabajar en la ceremonia de los Oscar, ¿de acuerdo? Yo siempre me he negado a interpretar esa ceremonia, aunque la combinación es la mía, porque es inglés-español, español-inglés. ¿Por qué? Porque yo soy inglesa, yo no soy norteamericana. Hay muchos chistes, muchos comentarios, muchas alusiones y referencias, además de la velocidad del directo, que yo sería incapaz de asumir por mucho que estudiara, ¿de acuerdo? Entonces, la situación comunicativa es determinante y en ese sentido va a haber siempre cierto localismo. Cuando no existe, tienes que suplirlo estudiando. Entonces, eso por una parte. Luego, el intérprete que hace bien de verdad su labor es el que sabe decir que no, el que sabe cuando hay algo que le viene grande, como esto de los Oscar en mi caso. Es decir, me gustaría mucho colgarme la medalla y decir, mira, me han llamado para los Oscars, pero ¿qué sentido tiene si no voy a hacer un buen trabajo? El buen intérprete sabe siempre dónde tiene los límites y dónde la preparación le puede permitir hacer un trabajo bien y dónde no va a llegar. Entonces, el código deontológico es lo que nos define como profesión. Un intérprete es una profesión. Esto Tony Rosado lo dice muy claro. No somos una industria, no somos otro sector, somos una profesión y lo que cobramos son honorarios. Esto incluye la ética de hacer el trabajo lo mejor que podamos en la combinación que tenemos en las circunstancias de la situación comunicativa en la que trabajamos. Y esto es un mensaje que además hay que hacer muy público, no solo para otros profesionales, sino también para intérpretes, ¿sabes?
Sí, yo, a colación de lo que estás diciendo, además como profesional que eres, no solamente profesional intérprete, sino también docente, eres discente y docente, y además con un fondo filosófico muy importante que se nota además en tus argumentaciones. Yo quiero incidir en un aspecto que tú acabas de citar, y es los distintos elementos que complementan nuestra formación, que son nuestras competencias lingüísticas, nuestras competencias culturales. Rechazar un encargo porque desde el punto de vista de la localización y de la situación comunicativa, yo ahí no encajo, ¿no? El aceptar eso con humildad, pero ser consciente también de las propias limitaciones. Eso solo lo puede hacer alguien que realmente conoce, pues, la importancia de la pragmática y de la culturalidad dentro de la comunicación. ¿Qué importancia le das tú también como docente? Porque se nota, ¿no? Se vislumbra en tus palabras. Bien, justamente yo como docente, lo primero que planteo a los estudiantes, y supongo que también lo debes hacer tú, pero la combinación inglés-español, en principio, bueno, pues la gente va como con mucha seguridad, ¿no? Porque son idiomas que es fácil practicar y hay como mucho input, te puedes ver series, películas, puedes hablar con personas, pero yo les digo, si vosotros pensabais que vuestro inglés era un inglés B, ¿no? En esta tipología, que quiere decir que lo dominamos como idioma y que podemos hablar ese idioma, les digo, en estas clases os vais a dar cuenta de que baja a una Z. ¿Por qué? Porque es como, y además la combinación inglés-español, ¿cuántos modos hay de hablar español? Mi suegra es de Canarias y lo primero que me dijo una vez en la cocina fue no me chingues. Bueno, pues este verbo tan inocente en Canarias, en Cataluña no lo voy a decir, pero quiere decir lo peor que te puedes imaginar. Bueno, pues ya tuvimos un conflicto lingüístico que encima, como era cuando conocí a mi suegra, lo pasé fatal. Pues eso es dentro de España. En Inglaterra se dicen unas cosas en el norte que no se dicen en el sur, que no son comparables a lo que hablan en Nueva Zelanda o en Sudáfrica. Entonces, eso es darse cuenta de la multiplicidad de capas, de que los sinónimos no existen porque hay siempre una sutil diferencia, ¿no? Y que luego están todos los referentes culturales, referentes de épocas pasadas, futuras, presentes. Todo eso hay que saber conjugarlo porque es conocer la civilización de la lengua que estás interpretando. Entonces ahí, al menos, pero hacerlo de una manera positiva, es decir, primero darte cuenta, ¿no? Tener esa humildad de decir esto es muy complejo, porque además en la interpretación, como sabes muy bien, la lengua es el punto de partida, es decir, ya se asume que la tienes, pero es que te das cuenta de lo muchísimo que te queda por entender y comprender, ¿sabes? Yo no sé en México cómo dicen según qué. Y tengo alumnos que ni siquiera saben que México es México, aunque se escriba con X, claro. Bueno, pues todo eso son cosas a tener en cuenta y determinan pues que quieras aprender primero y luego que sepas analizar bien en función de todas esas coordenadas. Por eso es tan agotador, porque constantemente debes tener presente a qué público te estás dirigiendo. Otra razón que determina mucho el tipo de trabajos que podemos aceptar. Yo creo que ahora hay muchas personas que por tener los idiomas creen que pueden interpretar y ni siquiera preguntan quién va a ser el público, a quién va dirigida esta situación comunicativa, para quién estoy trabajando. Uh-huh. Y claro, teniendo en cuenta todos estos factores, ¿no? De análisis del discurso, el receptor modelo, todos los conocimientos previos del intérprete, la situación comunicativa, queremos saber si, digamos, en el ámbito de la interpretación simultánea remota, todo esto cambia, es decir, hasta qué punto, por ejemplo, la semántica del cuerpo, ¿no? El lenguaje gestual, las miradas, las insinuaciones, aquello que no se dice, todo esto, ¿cómo se refleja en la interpretación simultánea remota? Bueno, aquí está muy bien que me lo preguntes, Martín, porque esta es la parte más delicada. ¿Cómo? También tengo que decir que, bueno, he explorado mucho, ¿no? En los años que llevo de profesión y durante bastante tiempo tuve el gran placer de trabajar mucho y dar clases también a intérpretes de lengua de signos catalana y también otras lenguas de signos. Bien. Y ahí pues me fascinó, ¿no? La cuestión de que un movimiento de cejas o si pones aire en las mejillas, pues precisamente son marcadores de discurso. Eso lo encontré y lo encuentro prodigioso. Veamos, ¿qué es la presencialidad?
todo el mundo piensa, y fue lo primero que dijeron muchas personas y también muchos intérpretes en la asociación. Debo decir que en AIC, bueno, primero hubo la debacle, ¿no?, de que a todos se nos canceló casi todo, un año perdido. Pero luego estaban, pues eso, personas acostumbradas, ¿no?, a lo bonito de la cabina, del tener de conocer a tanta gente famosa, que es un privilegio de nuestro trabajo, ¿no? Pues eso se perdía también. Y entonces todo el mundo empezó a decir, bueno, en la remota no existe, es imposible, no tenemos gestos, no tenemos lenguaje corporal, no tenemos... Pero a ver, ¿qué es la presencialidad? Bueno, pues ahí los intérpretes como profesionales que somos en la comunicación tenemos que darlo todo en la entonación. Esto yo lo trabajo mucho con mis estudiantes. La entonación es fundamental. Y luego no solo es la entonación, sino también la intención, o sea, la tonicidad de cómo hablas, ¿no?, que destaca las partes importantes de lo que estás diciendo, y esto solo se puede hacer si tú has hecho un buen análisis del discurso y sabes la estructura, cuáles son las ideas principales, cuáles son las secundarias y cuáles, según esa situación comunicativa, tú puedes destacar y subrayar, por así decirlo, porque detectas que son importantes, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se puede conseguir aunque no veas. Y también toda la vida hemos dicho, queremos ver la cara de la persona que habla, ¿no?, de los ponentes, pero yo también hago medicina y en medicina, francamente, es tan difícil a veces que lo que prefieres es ver la diapositiva y dejarte de rollos y de historias. Es igual si no ves. Y además, lo veo en mis alumnos y en mí misma, cuando es muy difícil una interpretación, ¿qué hacemos todos? Nos agarramos la cabeza con las manos, la bajamos y cerramos los ojos. Perdona. Y esto es universal, porque yo me fijo, es lo bueno que tiene, ¿no?, el se alimenta a mí, o sea, ser intérprete con ser docente. Y entonces, ¿qué me vas a decir que es la presencialidad? No, pues entonces se trata de desarrollar otras presencialidades. He escrito un artículo en la linterna del traductor donde comento, ¿no?, estos Siri, ¿no?, y todos estos, perdón, pero es otra historia, ayudantes digitales, ¿no?, que todo va a través de voz. La película Her, ella, donde él se enamora, ¿no?, de una voz, se pueden hacer, una voz es todo un registro, es un abanico de comunicación que hay que saber desplegar. Entonces, que a lo mejor, esto es cierto, muchos intérpretes que ya tienen muchísima experiencia, llevan años y ya están en un nivel como de veteranía, les da rabia, según cómo, pues tener que formarse de cara a poder manifestar mejor estas capas en la voz, ¿no? O sea, es una formación especial, pero se puede conseguir y además lo digo con conocimiento de causa porque estoy trabajando bastante en remota y la cosa funciona muy bien. Sí, la verdad es que esos elementos prosódicos, tanto del tono, la intensidad como el ritmo, son fundamentales para poder transmitir esa parte pragmática del sentido que de otra manera no llegaría. Y es un elemento, creo que fundamental, como tú bien dices. No fácil de adquirir. He visto que, por ejemplo, no sé si tú has podido apreciar lo mismo que los alumnos, aquellos alumnos que tocan un instrumento musical, tienen un buen oído, también tienen una buena prosodia, controlan bastante el discurso. No sé si ha sido el caso, lo has notado tú. Mira, Manuel, te diré una cosa. Mira, yo también soy muchas veces tutora de trabajos de fin de grado, ¿no? Pues uno de los más bonitos que me han hecho fue una alumna mía que es cantante en un grupo, ¿no? Entonces me hizo un trabajo que comparaba la improvisación musical con la interpretación. Prodigioso, interesantísimo, porque en realidad los intérpretes cuando estamos trabajando, por mucho que tú tengas pues mucho vocabulario, buen análisis, hayas estudiado, comprendas lo que se dice, es innegable que por eso la adrenalina nos va como nos va y nos gusta tanto y es adictivo, ¿no?, lo de interpretar. Pues claro, estamos improvisando, porque tú no sabes nunca, yo les digo siempre a mis estudiantes que nunca sabes de dónde va a saltar la liebre, ¿no? Pues es eso, es improvisar y fue un trabajo increíble y efectivamente los que tienen pues eso, que están más en la música, yo también noto por muchas cosas, ¿sabes? Por el tema de la improvisación, pero también pues por la entonación. Sí, efectivamente, algo hay. Uh-huh. Y bueno, oye, también nos llamamos intérpretes. También hay una cosa que los intérpretes tenemos, que es esa sensibilidad, especial sensibilidad desarrollada en el oído, en el sentido del oído, uh-huh. el auditus, ¿no? Somos capaces de diferenciar muchas cosas, estado de ánimos, emociones de nuestro cliente, que es fundamental para nosotros. También se dice que somos bastante sensibles a los ruidos, ¿no? Cuando son uh-huh. ruidos desagradables tenemos que estar muy concentrados y todo a través de
del oído. Pero el oído también hay que educarlo, ¿no? Tú hablabas del discurso, la mirada, pero esa mirada de un discurso oralizado, que al fin y al cabo no deja de ser sonido. Y sonido ya no analógico, sino sonido digital. ¿Has notado alguna diferencia entre un discurso, por ejemplo, hecho en cabina, donde el orador directamente les llega analógicamente el sonido, frente a otros discursos que son un sonido más digitalizado? ¿Has notado algún tipo de diferencia? Lo digo porque como ahora con el tema de Zoom, Kudo, etcétera, el sonido es digital y las latencias se empiezan a regular de esa manera, etcétera. ¿Notas algún tipo de diferencia, incluso desde el tipo de vista cognitivo? A ver, eso, bueno, también me da como un poco la risa, y te lo voy a decir, porque el que más se nota, el sonido que más se nota para el intérprete que está sufriendo lo indecible en remoto, porque sobre todo cuando estás trabajando, que es lo peor, desde casa, ¿no? Porque siempre preferimos ir a un estudio de interpretación o estar como mínimo en las híbridas, ¿no? Lo que tú notas es cuando la persona que habla está sin cable en wifi, porque sabes, y además ves las rayitas, ¿no? O sea, que se ponen amarillas y se ponen rojas, ya tiemblas porque sabes que de un momento a otro eso se va a cortar y te vas a quedar colgada, ¿no? Bueno, eso es lo que detectamos. En cuanto a la calidad de sonido, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que una cosa interesante, claro, tampoco sé, igual tú siempre has tenido muy buena experiencia. Yo, aunque los técnicos de audiovisual, la mayoría son bastante buenos, ocurría muy a menudo que en cabina pues teníamos problemas de sonido y en cambio el público lo oía todo perfectamente bien. Entonces, pues habitualmente te miraban como diciendo, sobre todo el cliente que solía estar entre el público, pensar, pero ahora estos histéricos ¿de qué se quejan? En cambio, a nivel digital, sí, los sistemas han mejorado muchísimo. Estamos aprendiendo todos aceleradamente y esto incluye también a todas las personas del sector audiovisual, ¿de acuerdo? Pero francamente ahora yo me doy cuenta y una cosa que recomiendo hacer, yo pago Zoom solo para organizar reuniones con clientes para que vean lo que ocurre. Y entonces, como los clientes siempre se conectan al principio con wifi y sin auriculares y sin micrófono, pues entonces con que sean 3 o 4 ya se darán cuenta ellos de que va fatal, ¿no? Y entonces eso es muy pedagógico. Pero encuentro que en Zoom, sobre todo, se nota cuando la cosa va mal, lo nota todo el mundo. Luego, en cuanto a las plataformas de interpretación, francamente, he probado muchísimas. Las hay que tienen mejor sonido, pero creo, y es un poco triste, pero que depende más pues de los técnicos concretamente. Y esta es una variabilidad mala, pero ocurre también un poco en nuestra profesión. O sea, todos sabemos que hay empresas de audiovisual que son muy serias, que van renovando equipo, ¿sabes? Que invierten en formación de los técnicos y eso se nota, francamente. Así que en este sentido diferencias entre el sonido analógico y el digital, francamente creo que no, pero porque ya estamos muy digitalizados, no nos damos cuenta, pero la remota puede que sea, entre comillas, algo más o menos nuevo, pero lo digital hace mucho tiempo ya que lo estamos escuchando, ¿sabes? Y bueno, y a niveles ya como de degustación, ¿sabes? Y además, perdona, pero también la producción, tanto tú como yo llevamos auriculares potentes. Yo tengo clarísimo, he invertido en lo mejor que había en el mercado, no digo nombres, pero eso tiene que ser así. Los micrófonos también. Y todo esto está mejorando. Bueno, la aceleración es impresionante. Sí, la interpretación simultánea, ¿para qué nos vamos a engañar? Existe gracias a la técnica. Si no hay tecnología, no existiría la simultánea. Desde el micrófono hasta la electricidad, hasta los impulsos eléctricos que se transmiten. Es decir, siempre hemos dependido de la técnica. Lo que pasa es que de los técnicos, de distintos tipos de técnicos, que ahora desaparecen de repente y parece que con no las plataformas, sino estos nuevos sistemas que incluyen dentro de su aplicación el poder dar el servicio de interpretación, como la empresa Zoom, de la que estabas hablando ahora mismo, prometen, realmente la empresa no promete mucho, simplemente ofrece ese servicio, pero sí hay cierto optimismo, ¿no?, entre algunos profesionales respecto al uso de este tipo de tecnologías. ¿Tú qué opinas acerca de cómo va a cambiar o cómo está cambiando o qué hay de verdad y de menos verdad en el uso de este tipo de tecnología?
Bueno, también es una pregunta un poco grande, así que aquí dame por lo menos 3 minutos o 5. Veamos, las tecnologías están mejor. Yo tengo, el mensaje mío es de optimismo. También es cierto, es que soy como persona muy optimista, pero lo cierto es que con los años que llevo trabajo y sigo siendo intérprete y docente, o sea que bien. Yo creo que vamos a un futuro en el que va a haber más trabajo que antes, descarado, pero clarísimamente. Primero, nos hemos dado cuenta todos, porque en el fondo el ser humano es así, somos nostálgicos, ¿no? Por definición, todo el mundo está frito por volver a la presencialidad, las pausas, cuando se hacen negocios y se hacen tantas presentaciones importantes, los intérpretes a estar con compañeros y reírnos, ¿no? No sé, bueno, eso volverá segurísimo con ganas y energías renovadas. Pero es que yo creo que toda la tecnología y el tema de la remota, tal como ha estallado con la pandemia, ha hecho que de repente todo el mundo se dé cuenta que es posible organizar algo corto incluso en muy poco tiempo, cosa que antes no era posible, ¿sabes? Es decir, no voy a dar nombres, pero ayer mismo estuve trabajando en una rueda de prensa del ayuntamiento que se montó nada en unas horas, pero es que claro, y ojo, el Zoom no era del ayuntamiento, sino que es de, tampoco doy nombres, pero una empresa de audiovisual muy buena con la que he trabajado muchísimos años, pues son los que tienen Zoom, los que montaron el Zoom porque era una sesión híbrida en la que estaba la alcaldesa y más personas del mundo de la cultura. Pero yo estaba en mi casa, el Zoom era de esta empresa, los cables que se montaron allí de la empresa, la regulación y el seguimiento perfecto y la monitorización del evento lo llevaba la empresa. Así que estos formatos que antes salían muy caros porque había que montar pues mucho equipo, había que ir el día antes, ¿sabes? Era como bastante aparatoso. Ahora es totalmente dinámico y liviano y esto abre la puerta a que muchísimas reuniones que antes no se podían celebrar se hagan y ahí salimos todos ganando. Entonces, la cuestión es no ver nunca, yo nunca he entendido por qué las personas ven el cambio o la tecnología como algo malo o negativo. ¿Por qué? No, es decir, es el progreso que tenemos y bueno, lo que has dicho, ¿no? A ver, la interpretación simultánea, sí, supongo que sí, se puede hacer como un susurrar, ¿no? Un chuchotage, si no hay... Pero ¿qué hacemos todos cuando falla la electricidad? Pues salimos con el papel y el boli a hacer la consecutiva. Y yo a mis alumnos, porque claro, todos lo de la consecutiva no les hace mucha gracia, les digo, hay que tener consecutiva, porque además es muy sano también salir delante del público, no ser tímido, que esto es importante en el intérprete, y ahí en consecutiva es donde trabajas el análisis del discurso a saco, y perdón por la expresión, pero lo trabajas de forma intensiva para luego poder hacer una interpretación simultánea en condiciones. Con lo que el mensaje es que va a ir muy bien. Ahora bien, ojo, también, cautela. Todas las plataformas, multiplicidad de plataformas de interpretación que se han montado. Tú has mencionado Kudo, solo porque lo has mencionado tú, lo menciono yo. Perdón, pero un marketing deplorable. Es decir, al principio se aprovecharon del miedo de muchos profesionales para decir, fórmate con nosotros, te damos el sello Kudo y además pasarás a una bolsa de trabajo en nuestra bolsa y plataforma internacional. Eso se merecen una demanda, porque eso es prometer falsas esperanzas y además muy mal, lo encuentro muy mal. Pero el problema de muchas de estas plataformas es que, bueno, fueron demasiado ambiciosos, ¿no? Y la avaricia rompe el saco. Son muy caras. Han querido aprovecharse, ¿no? Y lo que se ahorra, entre comillas, el cliente sin tener que montar cabinas y llevar material caro y maletines y receptores, pues han querido hacerlo diciendo, bueno, pues voy a cobrar tanto para no perder esa parte. Y luego utilizar a los intérpretes y el miedo de los intérpretes. Eso abomino de una cosa así y me deprime todavía, ya muchos no lo hacen, pero hubo una moda en la que ahí en LinkedIn todo el mundo se ponía Kudo Certified, ¿no? Que es francamente un poco patético. Ha habido otras plataformas que, como pasa en la traducción asistida con Trados, pues como la Unión Europea optó por una, no sé, Interprefy, Interactio, pues como se han puesto más de moda, pero francamente van bien, pero el problema del handover, ¿no? De esta representación de cabina auténtica, pues yo no creo que haya casi ninguna que lo consiga bien. Y bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero en Zoom con otro dispositivo puedes perfectamente ver a tu compañero, a tu concabino o concabina. Queríamos, Madeleine, también hacerte llegar una pregunta sobre el artículo que publicabas en la Linterna del Traductor. Queríamos saber qué opinión te merece este riesgo, ¿no?, que comentabas que corre la interpretación en cuanto a la estandarización, como pasó con la traducción. Sí, exactamente. Ahí es lo que explico, que con las tecnologías tú tienes que ir con mucho cuidado siempre porque, como diría,
las empresas tecnológicas siempre quieren hacer más de lo que deben, ¿no? Lo bueno sería que zapatero a tus zapatos, que cada uno haga lo que sabe hacer bien, ¿no? Entonces, yo soy intérprete, pues el que hace la plataforma tiene una plataforma de interpretación y el que es técnico de audiovisual, pues es eso. Pero no, hay muchas tecnologías que lo que quieren es convertirse en bolsas de trabajo y convertirse, bueno, aprovecharse un poco de... No, pues eso no. Y además, claro, en las tecnologías, las de ahora, el problema está en que, claro, tienen que forzosamente comunicar con todos los usuarios a través de correos electrónicos y ahí abres la puerta directamente a que los clientes vuelen de un lugar a otro, porque a la plataforma en cuestión le es muy fácil ponerse en contacto después, ¿no?, con toda la lista de correos electrónicos que tendrá de los participantes en un webinar o lo que sea para decir, mira, te vendo esto, te vendo aquello. Veamos, cuidado. Igual que con la traducción asistida ha sido un poco triste y ahora los gestores de proyectos muchas veces, y bueno, el match, ¿no? Es lo que comento en el artículo, que todo lo que está pretraducido pues ya no se paga, las memorias de traducción ya dictan cómo hay que hablar prácticamente, pues hay que ir con cuidado. Es decir, hay un lado de las tecnologías que va a permitir pues glosarios interactivos, por ejemplo, tener corpus de locuciones impresionantes que van a ser muy útiles, eso sí, y hay 1000 posibilidades, pero que cada uno haga lo que tiene que hacer y que los intérpretes defendamos a ultranza el hecho, pues eso, de que somos profesionales, somos lingüistas, por lo que os comentaba, ¿no? No solo es una cuestión terminológica o de dominar un idioma u otro, sino pues las estructuras y el análisis del discurso y el código deontológico, que hemos hablado poco porque, claro, no da más tiempo la entrevista, pero también los intérpretes trabajamos mucho cuestiones de protocolo, ¿no? Y de saber cómo dirigirnos a cada persona o grupo de personas diferente. Sabemos cuál es la situación política, qué es lo que está ocurriendo para saber equilibrar todo lo que ocurre, ¿de acuerdo? Y sabemos cómo evitar grandes meteduras de pata. Y tenemos además pues toda la cuestión de la confidencialidad que va por descontado. Todos los intérpretes de AIC estamos cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. Esto hay muy pocas personas que lo tengan en cuenta. Esto también es algo que yo en todos mis contratos lo pongo y se lo comento al cliente, y también hacemos cursos de riesgos laborales. Pues todo eso son cosas que hay que defender. Entonces, la tecnología, bienvenida sea, porque yo creo que nos está abriendo el campo para comunicarnos más y mejor, pero siempre con un código deontológico y teniendo claro qué es cada situación. Y yo diría impedir pues que las grandes tecnológicas, que de momento esto no está ocurriendo en interpretación porque hay demasiadas plataformas, pero impedir que haya pues algo así como un monopolio, ¿no? Y eso solo lo haremos justamente a través del trabajo intensivo de las asociaciones. Y aquí vuelvo a defender, ¿no?, que está muy bien que estemos asociados, porque en la unión está la fuerza. Ahora voy a hacer una pequeña pregunta, a lo mejor un poco capciosa. Vamos a ver, de alguna manera ahora a los intérpretes que reivindicamos la calidad en la interpretación, contrate usted solo a profesionales realmente acreditados. La acreditación a ICE es una garantía de calidad, etcétera. Sí. Ahora con esta, voy a poner entre comillas, porque no, iba a decir democratización, no, pero el tener acceso, que cualquiera pueda interpretar, cualquiera que sepa una lengua, se pueda conectar a Zoom o a través de las plataformas Kudo, que le den el certificado Kudo para que pueda interpretar. De alguna manera, no vamos a ver ahora un periodo en el que las tarifas van a sufrir, en el que vamos a tener que competir con personas deslealmente, ¿no? Porque son personas que a lo mejor ocasionalmente deciden interpretar. ¿Cómo ves esa situación que se abre actualmente, ¿no? Porque sí que es una caja de Pandora que se abre ahí, que estábamos nosotros, gracias al corporativismo, estamos intentando pues cumplir siempre con unos estándares, pero es que ahora ya llegas a un sitio y no vas a ver al otro intérprete, a tu concabino, no sabes quién es, de dónde viene, y sabes que hemos funcionado mucho también con él. ¿Y ese quién es? ¿Es un buen intérprete? ¿No es un buen intérprete? El boca a boca, ¿no? Eso era una garantía también de calidad. ¿Cómo lo ves tú? Bien, la pregunta es muy interesante y estamos hablando de intrusismo, por una parte, y tú has comentado corporativismo. Y luego tarifas, en teoría, tú sabes que legalmente está prohibido hablar de tarifas, tenemos que hablar de condiciones de trabajo. Veamos, claramente,
yo creo que no se abre ahora la caja de Pandora, sino que en cualquier actividad humana, desde el momento en que ocurre, va a haber siempre pues una caja de Pandora, en el sentido, si tú te vas a comprar un mueble, tú puedes ir a IKEA, que es donde va casi todo el mundo cuando vas ajustado de presupuesto, pero si de repente pues tienes un poco más de dinero o quieres algo que luzca particularmente bien o que te dure mucho tiempo, vas a otro lugar. Pues con los coches, pues con la interpretación pasa un poco lo mismo. Es decir, es imposible pretender que todos los intérpretes sean de AIC, primero porque no van a entrar, como has dicho muy bien. Es decir, AIC es una asociación en la que hay una candidatura y tú entras solo demostrando ciertas cualidades y ciertas prácticas, ¿no? Pero va a haber siempre va a haber personas. Es lo mismo que cuando yo empecé hace muchos años dando clases de inglés, como supongo me juego el brazo derecho a que las has dado tú también cuando eras muy joven, ¿no? Pues esto es así. También había mucho intrusismo allí. Había pues chicos, ¿no? Que venían, yo qué sé, de Holanda y hablaban inglés, pero como eran rubios, pues iban a trabajar a una academia de idiomas y daban gato por liebre porque no eran lingüistas, no eran filólogos y no podían enseñar. Pues yo creo que con la interpretación pasa un poco lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es lo que os comentaba antes, esa labor pedagógica, porque a mí la palabra corporativismo no es que me guste, pero sí que debo decir que esta pandemia y lo que estaba ocurriendo con la remota ha hecho que nos unamos mucho los intérpretes, ¿sabes? Bueno, supongo, no sé si estuviste en las reuniones, ¿no?, de Interpreters Free que organizaron Alessandra Vita y José Santamans. Fue una experiencia fascinante, ahí estábamos todos y fue, yo creo que muy sano, ¿no? Bueno, pues no corporativismo, pero el explicar, porque una cosa que los intérpretes históricamente no hemos hecho muy bien, francamente, es esa labor pedagógica hacia el cliente. ¿De acuerdo? Porque AIC, la Asociación Internacional, es la que ha trabajado siempre pues, con los intérpretes funcionarios, con las instituciones, etcétera. Pero en los mercados privados de cada país, los intérpretes han tendido solo a cuidar mucho a sus clientes, su cartera de clientes, pero no ir más allá y no explicar. Y esto es lo que en la Junta de AIC ahora estamos intentando cambiar. O sea, formación para el cliente también, que entienda qué va en una interpretación. Porque hay algunos intérpretes, es triste, pero que hablan bien, tienen un discurso bonito, una voz entonada, ¿sabes? Una riqueza de vocabulario, pero no están dando el contenido de ese discurso. Y estos intérpretes son los que más lejos están del código deontológico, claramente, pero un cliente no sabrá reconocer si ese intérprete es bueno o es malo. Y si ese intérprete decide cobrar pues menos de la mitad de lo que es ¿no?, lo que se cobra habitualmente, pues ahí hay que incidir, o sea, educar al cliente. Y luego creo, es decir, que se han hecho miles de publicaciones sobre la calidad de la interpretación, pero ¿quién lo lee? Los intérpretes, ¿no? Y los alumnos de interpretación cuando están preparando el trabajo de fin de grado, poco más. Tú no conseguirás que un cliente lea pues un tostonazo de Daniel Gill sobre la calidad de interpretación. Pues ahí es donde tenemos que, en pequeñas dosis, educar a los clientes del mercado privado para que vean lo que es un intérprete profesional y cómo podemos realzar y mejorar el resultado de todas las situaciones comunicativas en las que somos necesarios. Pues ahí está, o sea, nunca dejar eso, ¿no? Educar, y a veces tienes que bajar a niveles, como decirte, didácticos un poco básicos, pero porque el cliente, claro, no tiene por qué ser un experto. Eso es fundamental. Entonces, corporativismo, no, pero el hecho asociativo de que somos una profesión y la defendemos, sí. Intrusismo, bueno, va a existir siempre, es decir, es que te vas a hartar de luchar, siempre va a haber personas que revienten tarifas y que no den, pero hay que educar al cliente para que sepa exactamente lo que va a tener si tiene un intérprete profesional. Me gustaría acabar ya, porque es que se ha pasado el tiempo sí, y ya lo entiendo. Estamos casi fuera pero es que hay tantas cosas de las que hablar, sí. porque realmente estamos en un momento, yo creo que, como algunos dicen, en un momento de cambio paradigmático en todos los sectores, no solamente en nuestro sector. Nosotros nos vemos afectados igual que otros sectores que lo están pasando bastante mal también, ¿no? Y nosotros pues nos van arrastrando también, ¿no? Si nuestro proveedor y nuestro cliente pues está en una situación de crisis, evidentemente eso nos va a afectar. Me gustaría entonces acabar esta entrevista dando un mensaje a los futuros intérpretes, porque, por ejemplo, yo como docente, no sé si te sucede a ti lo mismo como docente, tengo a veces la sensación que les estoy enseñando para algo que el futuro próximo va a ser algo completamente distinto. No sabemos muy bien, todavía a lo mejor no está muy bien definida la profesión del futuro, ¿no? Es un cambio importante. Pues eso, ¿qué decirle a estos nuestros alumnos de ahora, ¿no?
¿Qué mensaje le podemos transmitir? Bueno, yo a lo mejor es que yo lo veo distinto. Yo creo que justamente, y además a los alumnos les suelen encantar las clases de interpretación, ¿a que sí? ¿No? ¿Por qué? Pues porque aprenden. Bueno, sí, ¿no? Martín, veo que asientes, sí. ¿Por qué? Porque la interpretación es, bueno, yo les digo siempre, multitasking, adaptación, flexibilidad, estar ahí. Además, estamos siempre en lo último que se hace. Por definición, el intérprete tiene que estar muy informado, ¿no? De lo que se cuece allí fuera, pero no solo a niveles hiper pedantes, por así decir, institucionales, tal, sino también de lo que pasa en la calle, porque es que nunca sabemos lo que tenemos que interpretar. Entonces, mi mensaje, yo creo que no, al contrario. Bueno, hay que adaptarse con las tecnologías, eso sí, que sepan en cualquier momento pues poner la mente al servicio de esa situación comunicativa y todos los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, quién está, quién es el público, quiénes son los ponentes, qué situación hay entre los ponentes, de qué se está hablando y de qué no se está hablando, ¿no? La parte invisible, esas las tiranteces, ¿no? Para quien ha trabajado mucho en política, pero incluso en temas laborales, saber qué ocurre, qué mar de fondo hay ahí. Y luego también saber que no hay ninguna palabra inocente y trabajar muchísimo como quien pica piedra el tema del análisis del discurso desde el principio. Entonces, yo creo, y sobre todo ser muy humildes, darte cuenta de que el conocimiento profundo de una lengua es muy profundo y eso es lo que, al menos con mis alumnos, eso lo trabajo mucho al principio, ¿no? Que se den, no para mal, pero para que se den cuenta de, a pesar de tener un proficiency en inglés, por ejemplo, de cuánto te queda por saber, ¿no? De verdad, de expresiones, maneras de decir, ¿no? O sea, yo qué sé, pues en inglés, put the kettle on, ¿no? Que te dicen, o sea, haz el té, quiere decir, hablemos. Bueno, pues esto son cuestiones que hay que explicar. En ese sentido, no, yo creo que estamos al día y lo único que hay que incorporar ahora es la cuestión digital, que además la estamos incorporando porque tú como yo, no lo sé, pero yo he tenido que hacer consecutiva a través de remota, con lo que ya estamos adaptados a los tiempos y sobre todo el mensaje de la interpretación es, tienes que saber muy bien las herramientas de tu profesión, pero sobre todo estar abierto a cualquier cambio que pueda ocurrir. Y así es. Efectivamente. Con nosotros hoy, muchísimas gracias, Madeleine Cases, intérprete, miembro de AICE y además docente. Muchísimas gracias por este análisis que ha hecho. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Y quiero decir eso, pues que el mensaje es bastante positivo y viene desde la Asociación de Profesionales, una de las asociaciones de profesionales referente a nivel nacional e internacional también. Asociación hermana, como dicen los de la IC. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, Martín. Bueno, pues ha sido un placer estar hoy con Madeleine Cases. Muchísimas gracias. Gracias, me despido aquí. Gracias, ha sido un placer, me encanta, de verdad, y contad con AICE para lo que haga falta. Y todos los intérpretes, bienvenidos. O sea, está muy bien que hagamos este intercambio de ideas y que se haga visible. Gracias. Le agradecemos también a Elena Villegas y una semana más a los técnicos de Radio USAL que nos cedan este espacio y a nuestros oyentes los invitamos a que nos escuchen la semana que viene y a que nos sigan en las redes sociales. ¡Hasta pronto! Adiós. Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6:30 de la tarde en el aula 89 de Radio Universidad. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.